Bien, y ahora vamos al diálogo con la psicóloga forense Adriana Savio. Adriana, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Noches. Buenas ¿Cómo noches. están? ¿Cómo están? ¿Cómo está el equipo? ¿Bien? Bien, Aquí estamos, tratando de sobrevivir. Está bien, como todos. Como Sí. todo. La verdad que han sido hablamos de eso, ¿no? 2 golpes muy seguidos Sí, y eso nos conmovió a todos. fue realmente bastante impactante, pero aparte también bastante, diríamos, preocupante de más ya. Inclusive yo ahora estaba hablando con unos colegas hace unas horas y me planteaban justamente esto, ¿no? Que en menos de unos pocos meses, de unos 2-3 meses, fueron casi un total de 100 niños, de 100 menores ultimados en situaciones criminales, ¿no? Así que bueno, bastante consternados, ¿no? Bastante Sí. consternados, y aparte cómo lo que está sucediendo, que también lo estamos observando, cómo se está viendo el golpe de manera frontal y directa contra la población infantil y adolescente, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que nos cuesta entender del perfil del adulto que comete esta atrocidad, ¿no? Es difícil de comprenderlo, Adriana. Sí, es una situación complicada. Ahora me estaban justamente, me habían llamado por el tema del perfil. Siempre es el perfil más oscuro con el que nos enfrentamos cuando nos encontramos con este tipo de circunstancias, ¿no? Tanto sea de manera individual, o sea, tanto estemos hablando de un agresor sexual único que trabaje de manera individual, de un A ver si te moves un poco con el celular porque te perdí en un momento. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. No, yo decía Sí. que tanto cuando estamos hablando de un perfil de un agresor sexual que Sí. diríamos actúa de manera individual, como de un conjunto de agresores sexuales también. Digo que también es, diríamos, un perfil que aparece muchísimo cuando trabajan en conjunto, como por ejemplo en los casos de tracas, ¿no, verdad? Que también nos encontramos mucho lo mismo, Claro. de alguna manera. Adriana, viste, pero en este caso último de Brisa, lo que por lo menos a mí me llamó más la atención es que es un hombre que no es del entorno, porque en general los niños son niños y niñas, ¿no? Violados o asesinados por gente más de su entorno. En este caso no fue así. Bueno, a ver, hay un detalle que hay que separar, ¿no? Para poder informar justamente a la población. Hay una diferencia entre el abusador y el violador como perfiles, ¿no? El abusador, desde el punto de vista victimológico, el abusador siempre elige, diríamos, víctimas conocidas que tienen mucha familiaridad, y de hecho el modus operandi es trabajar en contacto con alguien que es elegido, que le facilita la llegada por ser conocido. Sí. En el caso del violador es distinto, porque el violador, desde el punto de vista psicológico y victimológico, elige a la víctima justamente para beneficiarse también por la sorpresa de la víctima. Por consiguiente, cuando hablamos de violaciones, o de ataques sexuales, hablamos siempre, diríamos, de víctimas que son atracadas por sorpresa, diríamos, en lugares públicos o demás, y la mayoría de las veces, te diría que en un 97% de los casos, siempre la víctima es bastante desconocida, o sea, el agresor no la elige previamente, ni tampoco la conoce del medio privado de él. Entonces, esa diferencia es muy importante marcarla porque es bueno justamente para la prevención, ¿no, verdad? Perfecto. O sea, las violaciones siempre son circunstancias terribles que se dan en instancias, diríamos, en lugares la mayoría de las veces abiertos, no necesariamente en espacios privados, y especialmente con víctimas que son de alguna manera elegidas bastante al azar. Aunque capaz que puede haber una previa búsqueda. Un contacto previo, pero claro. Sí, de unas horas. Pero cuando hablamos de abuso, sí estamos hablando de sexual que se da intramuros la mayoría de las veces y en espacios de contacto privado directo con personas de gran conocimiento entre sí, la víctima y el victimario. Y la víctima la mayoría de las veces se elige que sea conocida por el victimario porque el victimario se aprovecha más de esa situación, ¿no, verdad? Claro. Son perfiles diferentes, entonces. Son perfiles diferentes, y si los vamos, ¿no? O sea, si vamos a
plantearlo también desde el punto de vista de la parte psicopatológica, te podés encontrar con un denominador común, sí, en donde hay un trastorno de personalidad, Claro. que puede tener distintas formas de manifestarse a través del vínculo y de lo social, pero principalmente con un eje interno que es bastante perverso, ¿no? O sea, Claro. aparece como esto de disfrutar de acceder a través de medios sexuales no apropiados al contacto con un menor, lo diga el menor que lo habilita o diga que no lo habilita. Y esto lo aclaro porque después cuando aparece todo el tema de la prostitución infantil, también plantean el tema de que, bueno, si la menor tenía 12 años y lo habilitó, no. O sea, no deja de ser, en el caso de prostitución de menores, y la figura de la agresión sexual está siempre instalada en los dos casos, diríamos. Claro. Además acá hay una violación, como es, pero hay también un homicidio. Bueno, esto que tú observas muy bien tiene que ver justamente con el nivel de complejidad del perfil también, ¿no? O sea, no es solamente, diríamos, la circunstancia que implica, primero la circunstancia delictiva que implica el rapto, sino que aparte del rapto después viene agresión sexual y posteriormente la ultimación del homicidio, exactamente. Ya está hablando de un perfil mucho más complejo. Igualmente, por un tema de investigación en sí mismo, hay que siempre analizar dos posibles hipótesis, que son las siguientes. ¿Qué pudo haber pasado alrededor, en la circunstancia, para que el agresor sexual decidiera terminar el proceso a través de un homicidio? Que hay que ver, porque a veces es por circunstancias que tienen que ver por situaciones de que lo puedan ver o que no lo puedan ver, o porque realmente necesita terminar el proceso de esta manera. Es terrible lo que estoy diciendo, pero sí, en estas cabezas funciona así. Y, o si no, la tercera opción también es que pueden haber otro tipo de diríamos, motivos que llevaron a que, bueno, a que la niña fuera raptada, que buscaban capaz que hacer otra cosa, no les pudo salir y se ultima y se les quita la vida, ¿no? O sea, en los tres casos es una cosa siniestra. Y en los tres casos, bueno, hay que siempre manejar las tres opciones, porque también, no podemos jugarnos todo a que sea solamente por consecuencia única del perfil del sujeto que le agrede sexualmente. Hay que ver qué otro tipo de circunstancias pueden cruzarse, ¿no? Para que se decida que la escena termine de esa manera. Claro, él se puede haber sentido perseguido o en peligro en algún momento, decís vos. Sí, o que quizás pueda haber habido otro tipo de movimiento. En el caso que nosotros no lo sabemos, de por ejemplo que la niña haya sido raptada por otras razones y que capaz que la querían llevar a algún lugar y eso no sucedió y se la ultima, o sea, es lamentable, es terrible, pero digo, o sea, claro, ese tipo diríamos de hipótesis hay que manejarlas de esa manera, ¿no? Lo mismo que manejamos la hipótesis por ahora es hipótesis de violación, porque nosotros no desconocemos. Claro. Exactamente, sí, Si hubo violación o no. sí, exacto, son hipótesis, pero bueno, hay que manejarlas y que de hecho todo lo que es la parte de investigación, inclusive aunque sea de perfil criminal psicológico, se hace desde un basamento científico, o sea, se trabaja con inducción completa, con una base totalmente científica y se van descartando posibilidades, ¿no, verdad? Por otra parte, tenemos el terreno que es como que yo siempre separo, que tiene que ver con lo victimológico y que tiene que ver, diríamos, con lo que hace más a la cuestión de la sociedad en sí mismo, de cómo nosotros como sociedad podemos prevenirnos frente a este tipo de situaciones. Claro. Que es algo que yo siempre a mis alumnos les planteo, de que no va unida una cosa a la otra, porque cuando surgen estas situaciones siempre vamos todos pensando contra lo jurídico, lo legal, y bueno, y la justicia, a ver, ¿qué pasa? En este tipo de casos tiene que preservar a la población, sin lugar a dudas, pero también tiene que preservar que la población no tome justicia por mano propia y arremeta y se generen problemas más grandes, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando pensamos en esa línea, que tenemos que pensarla más desde lo victimológico, en realidad tenemos que pensar más como potenciales víctimas que somos, y bueno, tratar de ver a ver qué podemos hacer entre todos socialmente, porque en realidad todos pasamos frente a esta chiquita. Claro, porque no es una cuestión de, Adriana, esto no se arregla con más seguridad, te lo pongo entre comillas. No, y tampoco se arregla, como decía un profesor
muy querido de mi facultad, con más policías por metro cuadrado en la calle. Claro, por eso, estos son casos que no van por ahí. No van por ahí y van por un tema que tiene más que ver con una cuestión de la formación, de los valores, pero también la pregunta de toda la población. Bueno, mientras formamos, sensibilizamos y demás, ¿qué hacemos con los que ya piensan y hacen este tipo de cosas? Claro, bueno, porque para eso, hay factores además, como vos decís, de enfermedad. Claro. Que ahí... enfermedad que sí, psicopatológicamente Exacto. es una enfermedad, entre comillas, porque tienen conciencia de lo que hacen. No estamos hablando de psicóticos que deliran, ¿eh? O sea, el agresor sexual es un paciente con tratamiento, ¿tá? Que se le puede hacer un tratamiento y un seguimiento. La mayoría de las veces no repliega el comportamiento, y de hecho es uno de los pacientes más complicados porque al ser un trastorno de personalidad tiene conciencia de que hace un daño, pero igual es como que internamente necesita hacerlo. Claro. O sea, que ¿Me estás hablando que es difícil de rehabilitar? Difícil. La rehabilitación en esos casos es complicada, y no pasa por un tema de esperanzas. En realidad lo que tú puedes hacer es una mejoría en su funcionamiento social y de contacto. Pero no en vano, los griegos ya estaban hablando desde la época de los griegos de la psicopatía, y la llamaban justamente la demencia moral. O sea, ellos hablaban de una demencia moral, ellos hablaban de un sujeto que lo veían, que funcionaba perfecto para todas las cosas cotidianas, pero cuando tenía que cumplir las normas morales como las cumplía todo el mundo, evitaba hacerlo y generaba el daño sobre los demás, ¿no? O sea, imagínense el contenido de eso. Claro, puede ser un vecino fantástico, un compañero de trabajo normal. Sí. El tema es que, a ver, ¿cómo nos protegemos? Porque esa es la pregunta. Seguro. Porque tampoco es esa cuestión de la alarma pública. No, claro, o como la niña fue sola a estudiar, y sí, porque tiene 12 años, o sea, no. Claro. ¿Cómo nos protegemos? Esto se genera una protección con la prevención, con hablar, con comunicarse mucho, con mejorar los vínculos emocionales y empáticos adentro de los núcleos familiares, con que los padres le pregunten a los hijos qué es lo que están atravesando, qué es lo que les está preocupando, qué es lo que les está pasando, con atendernos más a nosotros mismos y cuidarnos como núcleo. O sea, esto que parece una cosa trillada, que todo el mundo repite, ¿no? Como un loro, no pasa por ahí. O sea, tiene un fundamento real que tiene que ver con, proteger las hebras de los núcleos familiares internas, sí, mucho más, y que nos importe realmente más el otro, de alguna manera, ¿no? Eso por supuesto, pero recién me hablabas de que un violador va a atacar por sorpresa. Eso es... ¿Te toca o no te toca? Eso te toca o no te toca, y ahí me llevas a otros terrenos. Bueno, hay estudios sobre eso también, ¿no? Hay análisis que se han hecho impresionantes. Por ejemplo, en México, en Ciudad Juárez, se ha hecho mucho el análisis victimológico de cómo se elige. Y hay perfiles que son más elegibles que otros. Pero no porque la víctima pobre tenga la culpa. Claro, exactamente. O sea, sino porque hay elementos que son mucho más... diríamos, elegibles de parte de una mentalidad psicopática con elementos de agresión sexual en una mujer que otros tienen una forma de elegirlo de alguna manera, y en un porcentaje es azaroso, en otro porcentaje no tanto. Y justamente esto tiene que ver con, si no podemos controlar esos elementos, que son muy subjetivos de parte del atacante, claro, capaz que lo que podemos hacer es mejorar en la comunicación y en tratar de prevenir y en tratar de que, los niños cuando salen a la calle no tengan capaz que tanta confianza, tratar de hablar más. A mí me pasa, yo trabajo mucho en clínica con todas las edades y trabajo también con niños y con adolescentes, y a veces pasa que ellos mismos dicen que les cuesta comentarle determinadas cosas que no les gusta o que les pasó a los papás o a las mamás, y esto como que hay que pulirlo mucho más. El uruguayo es muy parco para esas cosas, y de hecho nosotros nos tratamos muy mal socialmente, y a nivel de nuestros núcleos familiares también nos tratamos muy mal. Entonces, ojo que no estoy echándole la culpa a la familia, sí, claro, pero sí hay una cuestión que tienen que empezar a mejorar de higiene
dentro de los núcleos familiares, principalmente la circulación de información y de comunicación y de, bueno, y de que me importa también cómo están mis hijos, preocuparme, demás. Yo no digo, por supuesto, que en este caso, por favor, que no se malentienda, no hubiese preocupación de estos papás, ni que hablar, todo lo contrario. Pero poder ir como cerrando todos los frentes para poder cuidar estos aspectos. Y por el otro lado, en lo que es la parte civil, trabajar en, yo actualmente ya estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con un registro único de agresores sexuales, que es un proyecto que ya se impulsó hace años atrás y se ha trancado bastante, porque hay otros aspectos que tienen que ver con lo jurídico, que es complicado también para que se integre bien con nuestra Constitución, y es un proyecto que de alguna manera marca que si ya hay un antecedente de agresión sexual, si ya hay algo que tiene que ver con que el sujeto fue imputado por agresiones sexuales de algún tipo, no importa cuáles fueran, ya se pueda de alguna manera tener a ese sujeto en un listado identificado y que porque va a repetir. Y que ese es el punto. A nosotros actualmente lo que nos está faltando un poco es un poco más de sensibilización en la parte, diríamos, de lo que vendría a ser intervención criminológica y policial con lo que es la parte psicológica criminal. O sea, perfectamente desde lo psicológico criminal nosotros siempre sabemos que el agresor sexual es un repetidor, o sea, es un revitativo de la conducta. El tipo lo que está buscando todo el tiempo, la persona lo que busca todo el tiempo es recomponer, y esto va a llamar la atención, pero es así, recomponer inconscientemente un aspecto de su mente que no lo tiene totalmente comprendido a través de un acto que en este caso significa el abuso o la violación de un menor. Y lo que yo estoy diciendo es que necesariamente por esa razón, hay un factor casi de loop mental que hace que este sujeto vuelva otra vez a necesitar, entre comillas, repetir esto. Acuérdense de lo que les nombré de los griegos de el demente moral, ¿no? O sea, hay una falla en la moralidad, pero hay una falla también a nivel clínico. Y no son totalmente enfermos psicóticos, ¿no? O sea, saben la diferencia entre el bien y el mal y conocen la diferencia entre la realidad y la fantasía. Claro. Entonces, o sea, no es que está alucinando. Exactamente. Para nada. Son sujetos que se manejan... que sabe que lo que está haciendo está mal. De hecho, el sujeto que tuvo esa situación, que ultimó en esta situación del caso de esta chiquita, del caso Brisa, un sujeto que ya tenía, antecedentes por, inclusive, tentativas de secuestro, la famosa figura del secuestro extorsivo, que de hecho atrás de la figura del secuestro extorsivo el perfil psicológico siempre, la mayoría de las veces, es un trastorno de personalidad con manipulación y altos niveles de seducción. Y también habían habido tentativas de agresiones sexuales. Entonces, frente a un sujeto así, yo, y eso es la discusión que siempre tengo con amigos y con colegas y con abogados y demás, que trabajan en la parte jurisprudencial, no pasa porque nos volvamos lombrosianos y señalemos, digamos, vayan todos a la horca, porque no viene por ahí la idea. Pero desde el punto de vista de la prevención tiene que poder empezar a existir algo que a nosotros nos advierta que una persona puede volver a cometer este tipo de circunstancias. El talón de Aquiles de esto es cómo preservar paralelamente a este registro, las garantías de el anonimato, entre comillas, de la seguridad de la persona, ¿no, verdad? Que si bien ya cometió un delito y fue procesado por algún delito de estas características, es una persona que sigue en libertad. Entonces es como se puede exponer sin exponer al mismo tiempo, ¿no? Que acá justamente viene el gran conflicto desde la parte constitucional, diríamos. Pero eso es la parte jurídica. La parte civil, en realidad, lo que estamos necesitando nosotros como población es poder empezar a hacer un registro único real que nos pueda ayudar a prevenirnos. Inclusive ya a partir del momento que tengan el primer antecedente por agresión sexual, o por algún tipo de atentado, de atentado pudor, etcétera, ya poder de manera inmediata, evitar que esa persona pueda tener contacto con espacios donde haya menores y haya niños,
no sé, ver en general, manera, ¿no? Es casi imposible evitar en su totalidad. Es casi imposible evitarlo. Pero digo, a ver, no. Sí, en el caso que el adulto tenga, digamos, tenga una trabajo, actividad una específica Exacto, exactamente, Sí. exactamente. Lo que pasa que miren, ¿saben qué pasa, chiquilines? Que es como muy delicado también, porque es algo que hay que poderlo manejar con muchísimo equilibrio, porque primero, Claro. es muy delicado, segundo, todos, a ver, sin hacer una apología de este tipo de sujetos, estamos bajo la misma Constitución, ¿se entiende? Claro. Sí, Entonces, claro. desde lo jurídico, todos somos sujetos de derecho, y bueno, y es ultra delicado y tiene que ser muy calibrada la manera de poder trabajar en este registro para no caer en excesos ni de un lado ni del otro, diríamos, ¿no? No. Los derechos humanos y demás, ¿no? Porque viste que en estos días todo el mundo no, pero no tienen ni que tener, la gente lo quiere, dice cosas Sí, claro. imposibles de reproducir, pero lo que pasa es que hay mucha indignación y demás. Uno trata de no sumar. Exactamente, yo en ningún momento hago una apología de este tipo de sujetos, porque yo digo, trabajo con esto y he visto de las dos partes, pero de todas maneras no podemos volver a la época del ahorcamiento en la plaza pública. Claro. Entonces tenemos que tratar de encontrar un punto medio, y ahí yo lo que creo es lo que siempre digo, nosotros somos más del lado que están ellos, nosotros somos muchísimos más de nuestro lado. Claro. Y yo creo que con un trabajo de sensibilización fuerte, con un trabajo de prevención fuerte, con un trabajo que ya se empieza a hacer desde las escuelas, desde las instituciones educativas, y con algo que se llama compromiso de la gente. Nosotros tenemos a nivel social e inclusive antropológico una cuestión de no, ahora igual ya está como cediendo eso, ¿no? Pero hay algo en nuestra sociedad que de hecho en prevención criminológica se trabaja en estos estudios, que tiene que ver con eso de no involucrarse demasiado con los problemas del que tenemos al lado. O sea, poder empezar a romper con eso sanamente, ¿no? Y bueno, y mejorar lo que tiene que ver con esto de la intimidad, en el buen sentido de la palabra intimidad, en la que nos podamos sentir tranquilos de salir a la calle, de manejarnos, de que nuestros hijos vayan al liceo o a la escuela, claro, y lleguen bien y vuelvan bien, y que si alguien ve algo raro que pueda plantearlo, sin caer tampoco en una cuestión de que somos todos paranoicos, salimos todos corriendo porque vemos algo extraño, o sea, poder empezar a hacer una conciencia más fuerte a nivel social. ¿Qué pasa? Los países que en Latinoamérica ya tienen el registro único de agresores sexuales, es lo que yo hablaba los otros días con unos colegas. El tema que hay instalado es que desde el punto de vista social también hay, diríamos, para llamarlo de alguna manera, una devolución desde la parte de la población en general, de que si saben dónde puede vivir alguien que tuvo este tipo de antecedentes, no es que vaya todo el mundo a acumularse a la puerta a matar a la persona, ¿se entiende? Entonces tratar de poder llegar a ese punto medio donde, bueno, podamos hacer un registro y que todos civilizadamente podamos manejarlo también y quedarnos todos más tranquilos. O sea, yo creo que trabajando así, sin lugar a dudas lo podemos vencer eso. Aparte somos un país de muy poca población. Muy pocos, claro que sí. Pero tenemos como que, bueno, y de hecho, inclusive, diríamos, desde todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista también que tiene que ver con fuerzas de decisión política y demás, es un proyecto que tendría que ser apoyado ampliamente por todas las diríamos, las ideologías, ¿no? Porque tiene que ver con esto justamente que nombrabas muy bien tú, de los derechos humanos, y de la dignidad y de la integridad de todos. Porque yo les voy a decir algo que quizás choque, pero es importante decirlo también. Este tipo de desastres criminales que tienen que ver con lo sexual y que involucran menores, tienen que ver con un atentado muy importante a la dignidad humana en general. Y es principalmente, ni que hablar, a la dignidad de la criatura y del menor de edad involucrado, terrible, pero aparte también está involucrada la dignidad, que no la tienen, por supuesto, y que está totalmente quebrada, de la parte del victimario, ¿tá? Y yo no estoy diciendo que sufran, pero sí lo que estoy diciendo es que hay un empobrecimiento de dignidad general cuando pasan ese tipo de cosas.
porque nos toca a todos en nuestra dignidad humana este tipo de faltas. Cuando pasan estas cosas, nosotros perdimos a un integrante de nuestra sociedad jovencísimo. Nosotros acabamos de perder hasta nenitas, todos. Entonces, si en tanto y en cuanto dejemos de tener esta cuestión de, bueno, verlo como un caso aislado, como algo totalmente desempatizado, no vamos a poder luchar, diríamos, a favor de lo que va en contra de esto, ¿no? O sea, para mejorar la parte sana social que pueda hacerle frente a este tipo de flagelos. Adriana, como siempre, gracias por este rato esta noche. No, por favor, gracias a ustedes por el compromiso que tienen siempre, por comunicarse, por la convocatoria. Les mando un abrazo grande y bueno, esperemos que las próximas veces que me contacte con ustedes sea para decirles que el proyecto va viento en popa. Ojalá que sí. Un beso grande, Adriana. Un beso grande, un abrazo para todos. Que pasen muy bien. Buenas noches. Adriana Savio conversando con nosotros.